Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tiempo de meditar la palabra del Señor. Bienvenidos a todos los que nos acompañan, amigos y hermanos también de otras congregaciones. Estamos meditando las cartas del Apocalipsis y hoy vamos a meditar en la última carta, la número 7, que es la carta a la iglesia de Laodicea. Es una carta muy interesante, muy profunda, y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de ella. Como lo dije en cada una de las cartas, estas son cartas que nos preparan para los tiempos que vienen y en especial para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está muy pronta. Así que vamos a leer la carta y comenzaremos a meditar y a desarrollarla. Leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, en esta carta, como la hemos leído, vemos que hay una fuerte exhortación de parte del Señor. Pero vamos a ir por parte, como lo hemos visto en las demás cartas, en la estructura de la carta, y vamos a ir a la presentación. El Señor se presentaba de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí utiliza 3 títulos el Señor para presentarse a esta iglesia. Y como lo hemos dicho, cada presentación tiene que ver con la problemática de la iglesia. Lo primero que dice es el Amén. La palabra amén es una transliteración griega a nuestro castellano, nuestro español, y es una palabra que significa así sea, verdaderamente, es una afirmación y es una manera también que el Señor decía: de cierto os digo. Él decía: amén, amén os digo. Entonces está hablando de algo bien definido, de algo en lo cual no hay dudas, en lo cual no hay ni siquiera una sombra de variación, es algo bien certero. Y nuestro Señor es así, es alguien bien certero, está bien definido, bien determinado, y esto va a tener mucho que ver con el mensaje a esta iglesia. Él es alguien que está bien definido, bien determinado, es bien certero. Él es el Amén de Dios. También dice el testigo fiel y verdadero. Y cuando hablamos de un testigo, como lo hemos dicho también en otras cartas, que él también se presentó así, estamos hablando de algo que cuando, por ejemplo, tenemos un caso de una condena y alguien necesita un testigo de lo que pasó, generalmente se buscaba a una persona que haya estado en el lugar y que sea lo más veraz posible, aun cuando todas las personas
por más que hayan estado en el lugar, también tienen su interpretación del asunto y van a testificar conforme a su forma de ver las cosas. En el Señor, el que Él sea el testigo fiel y verdadero, está diciendo que no va a haber ningún tipo de duda en su relato y por lo tanto nosotros podemos confiar plenamente en todo lo que Él ha dicho. Podemos confiar en lo que Él nos ha mostrado, en lo que nos ha enseñado, porque Él es el testigo fiel de todas las cosas del cielo y de la voluntad del Padre. Y por último, Él dice el principio de la creación de Dios. Algunas sectas han tomado este versículo o esta parte del versículo para afirmar que Jesús es un ser creado. Pero eso solamente deja ver la falta de conocimiento y la ignorancia en los términos griegos y obviamente bíblicos. ¿Por qué? Porque el que el Señor diga que Él es el principio de la creación de Dios no está diciendo en ninguna manera que Él es lo primero creado. La palabra principio es una palabra que viene de un término que es el arqué y que es autoridad. De allí vienen palabras como principio, principado, príncipe. Por lo tanto, tiene que ver con algo de autoridad, de gobierno. Y Él es el principio de todo lo demás. Es como que en Él se originan las cosas y Él les da la vida, la existencia. Por eso podemos leer también en capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, que Él dice: en Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada podría haber sido hecho. Jesús es el principio de la creación porque en Él se originan y por Él existen. Es como cuando un pintor va a pintar una pintura, valga la redundancia, el origen de la pintura está en el pintor. La pintura no puede existir por sí sola, existe porque está en el corazón, en la mente y en la creatividad del pintor. De la misma manera, todo lo creado primero estuvo en el corazón, en la mente y en la creatividad del Señor Jesús. Él es el principio de la creación. En la exhortación leemos lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando el Señor habla de lo tibio, está hablando de básicamente no estar definido, no estar determinado, no pertenecer pura y exclusivamente a algo, sino, como decimos vulgarmente, tener un pie adentro y el otro afuera, y querer conformar de esta manera a uno o a otro. Por eso esta carta está guiada al ser determinados, definidos. Y cuando habla de la tibieza, el Señor habla de eso. No está hablando de fervor espiritual. Porque si tuviéramos que tomar esa imagen de fervor espiritual, no cuadra con lo que el Señor está queriendo enseñar. No podemos, supongamos que hacemos una escala de fervor espiritual donde fervoroso espiritualmente es caliente, frío espiritualmente, bueno, frío, y en el medio tenemos al tibio. ¿Cómo el Señor puede preferir? Porque Él dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Cómo puede el Señor preferir a un frío espiritual que a un tibio? Eso no es lógico, no es lo razonable de esta carta. Lo que pasa es que tenemos que también entender el contexto de la carta y de la ciudad donde está ubicada la iglesia de la Odisea, que era una ciudad que era opulenta, mucha riqueza, pero tenían una faltante grave de agua. Las napas del lugar no eran buenas, por lo tanto traían el agua de lugares lejanos, de otras napas, ríos, vertientes,
pero para poder traerlas habían construido canales que atravesaban todo el desierto. Y sabemos que el desierto, en pleno verano, el agua se calienta, por lo tanto llegaba a la ciudad tibia. Y una persona sedienta que iba a tomar agua de allí mismo, del canal, el acueducto que se había fabricado, al tomar agua tibia, inevitablemente la vomitaba, porque es desagradable el agua tibia. El agua, que es la figura de la cual el Señor está hablando, fría o caliente, y que si es tibia la vomita, el agua, cuando es caliente, la podemos utilizar para alguna infusión. Cuando es fría, para apagar nuestra sed con agua fresca. Pero cuando es tibia, es desagradable y no sirve a los fines que estemos buscando. Y el Señor está hablando de eso. El Señor está diciendo: he tomado de ti, te he tomado como agua, buscando que seas fría o caliente. Pero no has sido ninguna de las dos, sino que has sido tibia, y por lo tanto te vomito de mi boca. Al Señor la tibieza no le gusta, no le agrada. El no estar definidos, el no estar determinados en algo, eso para el Señor es repulsivo. Y muchas veces podemos llegar a actuar así, querer estar bien con Dios, pero también querer estar bien con el mundo. Querer tener un pie dentro de la iglesia y un pie fuera de la iglesia para poder disfrutar de ambas cosas, y eso es imposible. No se puede. Necesitamos la definición. Es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que estemos bien definidos, no estando un poco aquí y un poco allá. De esto se trata el mensaje a esta iglesia, y por eso Él dice que Él es el amén, lo certero, lo definido, lo determinado, el testigo fiel, el que dice verdades y dice lo verdadero, lo certero, el origen, el principio de la creación, el que tiene autoridad de creación, porque eso es lo que la iglesia está necesitando, porque hay algo que no está entendiendo. El Señor le habla a la iglesia y le dice la razón de la exhortación. Y la razón la encontramos en el versículo 17, donde dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué había producido esta liviandad espiritual? Esta falta de definición, de determinación, de tomarse las cosas en serio en el Señor. Lo que lo había producido era la opulencia, la falta de tener necesidades, el tener todo, el tener comodidades, el que no les faltara absolutamente nada. Eso había producido en esta iglesia un sentir de autosuficiencia por el cual hasta creían que ni siquiera necesitaban de Dios. Fíjense que a esta iglesia no hay un solo halago, ningún halago, es una exhortación completa. No hay ni siquiera un grupo que diga, bueno, pero unos pocos había. No, como en otras cartas, en esta iglesia no hay un solo halago. Y por eso tenemos que prestar mucha atención de esta carta. Necesitamos que el Señor trate con nosotros. Y justamente la vida espiritual es una semilla que muchas veces crece en el terreno de la adversidad. La vida espiritual es una semilla que muchas veces crece en el terreno de la adversidad. Esto puede darse de muchas formas, algunas veces en escasez económica
u otras veces en problemas familiares, matrimoniales o de cualquier otra índole. Pero a veces el Señor necesita meternos en la adversidad para que podamos crecer, porque de esa manera vamos a necesitar de Él. Y de eso se trata, de que podamos definirnos. Es en esos momentos en donde nos podemos definir a confiar y a establecernos, a pararnos en el Señor. Por eso Dios tiene que muchas veces tratar de esa manera con nosotros. El consejo que el Señor le da es el siguiente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bien, el Señor le aconseja comprar, es decir, pagar un precio, pero por cosas que son espirituales. Comprar de Él significa que vamos a comprar cosas que están en Él, pagar un precio por las cosas que están en Él. ¿Y qué cosa le recomienda el Señor que compre? Dice primero, oro refinado en fuego. Esta ciudad era una ciudad muy rica. Había mucho dinero, mucho oro en esta ciudad. Todos los habitantes de esta ciudad gozaban de un muy buen pasar económico y tenían oro en sus casas. Acumulaban el oro, acumulaban las riquezas. Sin embargo, el Señor le dice, compra de mí oro refinado en fuego, es decir, el mejor oro, el purificado, el que tiene un gran valor. Y esto nos habla de hacer un capital donde vale la pena hacerlo, que es en los cielos. En Mateo 6, 19 al 21 leemos lo siguiente. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El consejo del Señor es que podamos hacer tesoros donde verdaderamente vale la pena, donde ni el ladrón, dice, va a robar, ni la polilla va a corromper, ni el óxido lo va a corroer. Tesoros en los cielos, tesoros espirituales. Allí, desde el lugar desde donde el Señor nos bendice con toda riqueza espiritual, nosotros tenemos que acumular tesoros allí, no en esta tierra, porque en esta tierra nada es estable, nada es seguro. Aunque cuando lo hacemos, confiamos mucho más en nuestro capital, en lo que tenemos, y empezamos a no confiar en el Señor. El Señor dice, confía en mí, haz tesoros en los cielos. ¿Cómo hacemos esos tesoros? Mediante todas las acciones que el Señor nos enseña en su palabra, que producen ganancias espirituales. Hablarle a una persona de Él, orar, tener una vida espiritual activa, ayudar a los que necesitan, servirle en la casa, servir al Señor en el templo. Todas las actividades que ya sabemos tienen un pago espiritual y eso es lo que tenemos que acumular y en los cielos. Lo otro que dice es vestiduras blancas. Esta ciudad, la ciudad de la Odisea, era también famosa y tenían el orgullo de fabricar telas y vestiduras muy caras, de muy buena calidad, que eran requeridas en todo el imperio. Por lo tanto, ellos estaban muy orgullosos de estas telas y pensaban que vistiendo eso les daba un estatus, les daba cierta autoridad también. Pero el Señor aquí dice, compra de mí vestiduras blancas. Ya hemos hablado de las vestiduras en otras cartas,
Y el Señor espera que nosotros vivamos vestidos de manera digna delante de Él. Vestiduras blancas de pureza, de gloria, que manifiestan el lugar al cual pertenecemos. Vestiduras blancas. Eso es lo que el Señor pretende de nosotros. Podemos tener las mejores vestimentas materiales, de las mejores marcas, pero si en lo espiritual estamos desnudos, no sirve de nada. Y eso es de lo que el Señor le habla a esta iglesia. Una de las cosas de las que le habla, por las que les dijo, eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Todo lo que estamos viendo tiene que ver con ir a buscar en lo espiritual lo que ellos consideraban y de lo cual se enorgullecían en lo material. Vistámonos de vestiduras blancas. Y por último, le dice, compra de mí colirio para los ojos. También en esta ciudad había una producción de medicamentos y uno de ellos, el que más resaltaba, era el colirio, que es un ungüento para mejorar la visión, las enfermedades de la vista, para ver mejor. Y el Señor le está diciendo que compremos de Él, que compren de Él el colirio, para que veamos. ¿Cuál es el colirio del Señor? Es la capacidad de ver en lo espiritual, porque muchas veces se nos nubla la vista espiritual y perdemos de vista al Señor, a su obra, a su mover. Necesitamos el discernimiento espiritual ante todas las cosas que nos toca vivir día a día. Tenemos que comprar ese colirio espiritual, ese colirio que el Señor quiere darnos para que veamos como debemos ver, no solamente con ojos físicos, sino con ojos espirituales. El Señor quiere que nos pongamos ese colirio en nuestros ojos, colirio espiritual, para ver espiritualmente, porque nuestros ojos físicos ven de una manera lógica, razonable, y el Señor nos quiere llevar a ver mucho más allá que eso, no solamente por vista, sino por fe, y para eso necesitamos colirio espiritual. También el Señor hace un llamado en esta carta y dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un versículo que lo hemos utilizado muchas veces para predicar el Evangelio. Le decimos a la gente que abran sus corazones porque Jesús está tocando a la puerta de esos corazones y que deben dejarlo entrar. Y no es que esté mal, pero en primera instancia este versículo está siendo dirigido a una iglesia que por su autosuficiencia, por su autodeterminación, por su comodidad, dejaron afuera al Señor. Y por eso que el Señor está fuera de esta iglesia golpeando para que lo dejen entrar. Ahora, la palabra dice que si alguno oye y abre la puerta, Él entrará. Pero no dice que entrará a la iglesia, entrará a la persona que lo atendió, a la persona que escuchó, a la persona que abrió. Porque toda nuestra relación con el Señor es algo personal. Y si lo hemos dejado afuera, solamente el Señor tratará con aquellas personas que no lo dejaron afuera, sino que tuvieron oído para oír el llamado y abrir. Con esa persona el Señor tratará, con esa persona el Señor cenará. En esta imagen tan hermosa de la cena, algo que disfrutamos al terminar un día con la familia, charlar, o con algunos amigos cuando los invitamos a comer, charlar y disfrutar de un momento ameno,
de un agasajo, de un momento de disfrute. Y el Señor nos está diciendo eso, que Él quiere tener un momento de intimidad, de comunión y de disfrute. Él lo quiere. Por eso entrará, pero solamente aquellos que atentamente escuchan su llamado y abren la puerta. Por último, el premio por la victoria. Y dice así: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el Señor constantemente nos dice que nosotros tenemos que prepararnos para gobierno. Es a eso a lo cual nos quiere llevar. Un trono siempre es un lugar desde el cual se imparte gobierno. Y aquí el Señor dice que los vencedores serán sentados con Él en su trono, así como Él venció también y fue sentado al lado del Padre. La victoria, al ser vencedores, nos da gobierno y tenemos que ser vencedores de la vida. A veces pensamos en el gobierno a futuro, pero yo quiero traerte a pensar al gobierno presente, porque el Señor dice que nosotros somos iglesia para gobernar también en este presente. Vamos a leer Efesios en el capítulo 2, versículo 6. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el Padre nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos resucitó en Cristo Jesús. Y al resucitarnos nos sentó junto con Cristo Jesús en lugares celestiales. Lo cual significa que estamos en lugares de gobierno. Y esto se nos tiene que revelar porque muchas veces no lo creemos y vivimos sin tener gobierno de las situaciones, de nuestras vidas, de lo que pasa. A veces nos gobierna a nosotros el temor, la preocupación, la ansiedad, la amargura y tantas otras cosas. Nos terminan gobernando quizás lo material, el tener una paz económica. Eso nos gobiernan tantas cosas cuando somos nosotros los que tenemos que gobernar. ¿Está mal tener materialmente cosas, dinero, una buena posición? No, pero cuando eso comienza a gobernar nuestros corazones y nos aleja del Señor, entonces sí está mal. Somos nosotros los que tenemos que gobernar. Y somos nosotros los que tenemos que gobernar en el Espíritu todos los ambientes, aún gobernar sobre las tinieblas. Muchas veces la iglesia se ha conformado con mirar el cielo desde la tierra, cuando este pasaje nos enseña que tenemos que mirar a la tierra desde el cielo, porque estamos sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, tenemos que aprenderlo, que se nos revele, que el Espíritu lo acomode en nuestro espíritu para que lo vivamos de esa manera. Querido hermano, yo te desafío a que puedas vivir una vida de gobierno, de victoria que te llevará a gobierno. Eso es lo que el Señor dice que tiene para los vencedores en esta carta. ¿Quiénes son los vencedores en esta carta? Son aquellos que han logrado despojarse de su dependencia de lo material, despojarse de su autosuficiencia y han comenzado a clamar, a depender del Señor. Son los que dicen: soy pobre en espíritu, lléname con lo espiritual, Señor, porque lo material no alcanza. Puede traer cierta satisfacción y cierta sensación de paz y bienestar, pero no alcanza, porque lo que realmente nos llena es lo que el Señor hace con nosotros. Lo que llena es la presencia del Señor en nuestras vidas. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo para orar y clamar al Señor conforme a lo que hemos escuchado de esta
carta. Oramos. Señor amado, gracias por el mensaje de esta carta. Que este mensaje pueda grabarse en nuestros corazones y el Espíritu Santo pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Señor, ayúdanos a que tú seas suficiente en todas las cosas para nosotros, para que lo entendamos y no estar confiados en otras cosas que no seas tú. Que podamos nosotros, Señor, estar determinados en ti, bien parados y posicionados en ti, y que no queramos estar en dos lugares a la vez, tratando de agradar al mundo y tratando de agradarte a ti. Señor, un corazón dividido, un alma dividida, un doble ánimo, nunca va a prosperar. Ayúdanos a ser cristianos bien comprometidos, llenos de ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos la próxima semana en una nueva predicación. Que tengan una semana muy bendecida. Adiós.